Ok, a partir de ahora ya estoy grabando la parte 2 de la sesión del día de hoy y voy con la explicación de si es lógico que las acciones rindan un poco más que los bonos. Tiene sentido porque en el caso de los bonos, en principio tú tienes, tienes certidumbre, en este caso, del retorno. Por eso es que, por ejemplo, como es, en este caso específico, estoy hablando de los bonos del Tesoro americano de largo plazo, su varianza es cero y eso implica que en principio son libres de riesgo. Entonces, por eso es que tú tienes un rendimiento menor en algo que tú tienes certidumbre en el retorno, comparado a la renta variable que tú estás asumiendo un riesgo cuando tú compras la acción, dado que tienes, digamos, eh, una varianza que obviamente no va a ser igual a cero. Esa es la explicación de fondo. Entonces, a mayor riesgo que exige un inversionista siempre, mayor rendimiento. Y esa es la explicación de fondo de esto que nos está dando, digamos, el cuadro de la media, que sería 27.12 versus 8.21. De hecho, históricamente siempre en el mercado de capitales como tal, específicamente la renta variable, va a rendir más que en el caso de los bonos. ¿Ok? ¿Alguna duda con lo que acabo de decir? No. Listo. No. Si tienes la media, entonces, ¿qué pudieses hacer ahora? Bueno, puedes estimar la desviación estándar. Entonces, la desviación estándar lo que te va a medir, digamos, es la volatilidad o el riesgo que tienen las acciones frente al bono. Entonces, cuando tú, digamos, aplicas lo que acabamos de ver en las láminas anteriores, va a generar allí una desviación estándar de las acciones de 21,59% versus un 5,56%. Este resultado también es razonable en función de lo que yo les dije. Tú en principio en bonos vas a tener un riesgo menor que en el caso de las acciones. Pero fíjate que cuando tú comparas el riesgo que tienes vía bonos versus el rendimiento, fíjate que el riesgo es alto para lo que te vas a ganar. No sé si se dan cuenta del detalle. Ok, volvemos a tener conexión inestable, pero ya regresamos otra vez. ¿Me escuchan? Sí, sí se escucha. Ok. Vuelvo a compartir con ustedes la presentación. Entonces, lo último que les dije era que cuando ustedes comparaban el riesgo de los bonos comparado al rendimiento, fíjate que el riesgo era elevado en función a lo que te ganabas, ¿no? Y no tanto así cuando comparabas la desviación, en este caso, de las acciones con respecto a lo que es el rendimiento promedio vía acciones. Lo otro que nos faltaría por calcular es ver si que la covarianza lo que te da es la velocidad del alza o de la baja, pero realmente el dato que nos importa en finanzas básicamente estará atado al coeficiente de correlación, es saber si mientras el rendimiento de un activo sube, el otro baja o si los dos van con la misma tendencia. Entonces calculé primero la covarianza me dio negativa, y luego lo que hice fue calcular, en este caso, el coeficiente de correlación, que no era más que agarrar el resultado de la covarianza del rendimiento del activo acciones con respecto al activo bono y dividirla entre, en este caso, la desviación estándar de A por la desviación estándar de B. Conclusión, bueno, simplemente el coeficiente de correlación me está dando negativo de menos 0,08212479. Como dije en la teoría, si tú tienes un coeficiente de correlación negativo, lo que te está indicando eso es que mientras el rendimiento de un activo va al alza en un periodo determinado, en ese mismo periodo el rendimiento del otro activo a juro tiene que ir a la baja. Y fíjense que si ustedes agarran esos datos que están allí y los grafican, que sería el rendimiento de las acciones y los bonos por los 20 años, lo que van a ver es justamente lo que les acabo de decir. Fíjense que entre el periodo 1 y 2 en la gráfica, mientras las acciones, que es lo que está graficado en azul,
tiene una tendencia al alza. Fíjense lo que pasó con el caso de los bonos, que está en fucsia. Fíjense que baja. Luego, en el periodo siguiente, que es el que va del 2 al 3, mientras las acciones caen, fíjate que los bonos van al alza y así sucesivamente. Es decir, que mientras el comportamiento del rendimiento del activo acciones es al alza en un periodo determinado, el otro juro tiene que ir a la baja. ¿Se entendió el mensaje del coeficiente de correlación? Sí. Sí. Ok. ¿Alguna duda de lo que he explicado hasta ahora? No. Ok, entonces una de las tareas que van a estar haciendo es justamente esto. Yo le voy a dar el comportamiento histórico de los rendimientos de algunas acciones y ustedes con esos rendimientos van a explicar todas las estadísticas de riesgo y rendimiento. Y lo que tienen que determinar en este caso es si tienes correlación negativa o si tienes correlación positiva y luego poder hacer la estimación, en este caso, de la beta que pudiese tener, digamos, cada uno de los activos que vamos a ver. Todo esto que acabamos de decir aplica para, digamos, data histórica que pudiese tener tú de una acción. Ahora vamos a ver qué aplicaría cuando tienes, en este caso, data, digamos, data no, desde el punto de vista financiero llamamos digamos, con una es decir, lo que les estoy diciendo en la práctica es, si yo estimo en tiempo de las proyecciones de escenarios por el rendimiento de cada uno de los escenarios activo B. Bueno, simplemente ahora yo puedo contar la desviación en este caso la desviación, como la raíz cuadrada de esa varianza. Entonces, si quiero hallar la varianza del activo multiplicado al cuadrado de quién, del activo A en el segundo escenario, por la diferencia apoyar, en este caso, esos rendimientos a futuro para luego en el escenario 1 más estándar de B, tal cual como lo dijimos antes. Ejemplo de lo que acabo de decir. El estancamiento primero que yo puedo calcular cuál es el rendimiento promedio de caso cada uno de los activos. ¿Cómo calculo yo el rendimiento esperado para sumatoria? En este caso, suma producto y análogo a decir, menos 10, ¿me siguen eso? Sí. En este caso, esperado, entonces yo pudiese calcular la varianza, en este caso, de esa desviación, y una vez que tengo, perdón, la varianza de rendimientos, y una vez que tengo la varianza de esos rendimientos, puedo hallar la desviación haciendo la raíz cuadrada. Recordando cómo calcular la varianza, eso atrás, sería probabilidad de ocurrencia del primer escenario multiplicado por la diferencia de ese activo en el escenario menos rendimiento esperado de ese activo, esa diferencia al cuadrado. Y así lo vas haciendo para cada escenario. Y eso es lo que ustedes van a ver si calculan, que les debería dar por diferencia cuadrada de quién, de menos 10 más, en este caso, esa resta la deberías llevar al cuadrado más 0,3 multiplicado por 5 menos 16.5, eso al cuadrado, más 4 por la diferencia cuadrada de 20 menos 16.5 al cuadrado, más la probabilidad por que sería 20% multiplicado por la diferencia cuadrada de menos 16.5. ¿Se entendió eso? Sí. Eso es la simulación. Cuando sacas el resultado que vamos a hacer, que te va a dar la varianza, le sacas la raíz cuadrada, eso te debería dar el 15%. Hace exactamente un los bonos. Ya tienes rendimiento esperado y desviación estándar. Entonces, ¿qué puedes hacer ahora? Bueno, puedes calcular la covarianza, en este caso, el coeficiente de correlación. ¿Cómo calculas en esta covarianza? Como la del escenario multiplicado por la diferencia de activo en el escenario 1, multiplicado a su vez por la diferencia del rendimiento del activo B en el escenario 1 menos el rendimiento
esperado del activo B. Y así vas para cada uno de los escenarios. Algo que llega a ver, digamos, por cada uno de los escenarios, si digamos, cada uno de los escenarios, luego es sumarla. En el caso 1 sería simplemente agarrar 0,1, multiplicarlo por la diferencia entre menos 10 menos 16,5 por la diferencia de 8 menos 11,6%. 0,0000954, que es el primer valor de la covarianza en el escenario. Haciendo lo propio escenario, va a dar eso que ven allí en la delantera, y la suma debería dar, en este caso me está dando 0,00316. ¿Alguna duda hasta ahora? Ok, si tienes esto, bueno, ahora simplemente la varianza positiva, a juro, el coeficiente de correlación también tiene que ser positivo. Y efectivamente, cuando calculas el coeficiente de correlación, que sería la covarianza del activo acciones con respecto al activo bonos en cuanto a rendimiento, dividido entre la multiplicación de la desviación estándar de cada uno, que sería 15 por 2,1%, resultado 0,999, es decir, que se acerca bastante a 1. Entonces, si la correlación es positiva, lo que te está indicando es que mientras las acciones suben, en este caso, los bonos también suben, lo único es que no lo hacen a la misma velocidad. A diferencia de lo que tenías en el caso anterior, que nos había dado que el coeficiente de correlación era negativo. ¿Recuerdan? ¿Me escuchan? ¿Me copian? Saboteo. Ok, se volvió a caer, pero ya regresamos. Vuelvo a compartir nuevamente pantalla con la presentación, que era esta. Creo que me escucharon hasta el resultado del coeficiente de correlación, ¿cierto? Sí. Ok, fíjate que aquí había dicho que se acerca bastante a 1 y eso lo que te está indicando es que el rendimiento de las acciones y el rendimiento de los bonos, en este caso específico, nos debería dar con la misma tendencia. Es decir, lo único que cambia es la velocidad. Es decir, que en un periodo determinado, si ambos, en este caso, si uno va al alza, el otro también va al alza. Y si en algún momento específico uno de ellos va a la baja, el otro, juro, tiene que ir a la baja, a diferencia de el resultado que obtuvimos en el ejercicio anterior. ¿Se entendió eso? Sí. Listo. Entonces, esta presentación y la hoja de cálculo, de hecho, de esto, que es de donde salen los números, ustedes la tienen en el espacio virtual. Entonces, la tarea que yo les voy a colocar ya será a partir del día de mañana. Básicamente va a estar atado a que yo les voy a dar una serie de rendimientos de acciones y ustedes allí lo que van a construir, digamos, es toda la estadística de riesgo y rendimiento asociada. Y en función a eso, ustedes deben decir si están correlacionados o no, digamos, las acciones o los activos que yo les esté, digamos, manejando en esa actividad. ¿Entendido? Sí. Ok. Eso en cuanto a lo que es, digamos, lo que corresponde a riesgo y rendimiento. ¿Por qué estamos haciendo, digamos, la introducción, digamos, a lo que es la línea de mercado de títulos a través de riesgo y rendimiento? Bueno, porque desde el punto de vista estadístico, lo que nos va a interesar a nosotros es definir que, en este caso, ya se los voy a presentar en la pizarra, lo que nos va a interesar a nosotros va a ser lo siguiente. Ajá, ya ustedes deben estar viendo allí la pizarra. Lo que nos va a interesar a nosotros es definir, en este caso, que la beta es igual, en este caso, ¿a quién?
a la covarianza que tú tienes de los rendimientos de dos activos, es decir, RA con respecto a los rendimientos del activo B, y todo eso dividido entre la varianza, en este caso, de ese rendimiento del activo B. Y ahora esta aquí es la explicación técnica, básicamente, o teórica. ¿Qué quiere decir eso en la práctica? Bueno, cuando tú estimas la beta es el riesgo o es la sensibilidad de los rendimientos frente a un mercado específico. Si yo, por ejemplo, trabajo Coca-Cola y Pepsi-Cola, fíjense que los dos pudiese yo decir que pudiesen ser competencia. Pero la gran pregunta pudiese ser, bueno, ellos son competencia en función a cuál variable, en función al ventas, a nivel de facturación, al número de empleados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando tú los comparas uno a uno, en cada una de esas variables vas a ver que realmente no son perfectamente comparables. Y de eso se trata en el caso de la beta. Yo pudiese definir en este caso, y es lo que tú haces en la práctica, yo pudiese establecer que el riesgo de una empresa pudiese ser comparar los rendimientos de mi empresa, que es lo que ustedes, digamos, notarían como RA, que serían los rendimientos de mi empresa, con respecto a los rendimientos de un mercado que yo defino, que es lo que yo estoy colocando aquí en la flecha, que sería mi RDB. Pero si ese es el rendimiento del mercado donde cotizan, por ejemplo, yo pudiese decir, en este caso, que si yo soy Facebook, mi mercado natural en el mercado bursátil sería, en este caso, Nasdaq. Entonces yo lo que estaría diciendo con esta fórmula es que yo estoy comparando el rendimiento de mi activo, que es Facebook, con respecto, en este caso, al rendimiento de Nasdaq como un mercado, digamos, donde yo cotizo. ¿Se entendió lo que quiero decir? Sí. Y obviamente yo debería dividir ese valor entre la variación, que sería la dispersión que tiene ese mercado en específico, porque habíamos definido que esta varianza de RDB no era más que la dispersión en cuanto a rendimiento de ese mercado particular. Esa es una manera de verlo. La otra pudiese ser, tal cual como lo dije antes, comparar Coca-Cola con Pepsi-Cola, entendiendo que realmente no son comparables. Entonces yo pudiese también a partir de allí tener una beta que obviamente va a ser diferente. Entonces yo pudiese decir, bueno, yo voy a calcular el riesgo de Coca-Cola. Entonces, para mí la A sería Coca-Cola y la B sería Pepsi-Cola. Entonces, ¿qué debería hacer? Utilizar la información histórica de Coca-Cola y hallar el rendimiento de A, y luego hacer lo propio con el rendimiento de Pepsi-Cola, que sería supuestamente mi competidor, y digamos establecer cuál es la covarianza utilizando rendimiento de Coca-Cola con respecto al rendimiento de Pepsi-Cola. Y luego, como yo estoy utilizando, o yo me estoy comparando, más que utilizando, yo me estoy comparando con Pepsi-Cola, entonces yo divido entre la dispersión, que sería la varianza de ese rendimiento de Pepsi-Cola, es decir, de mi supuesto competidor. Y eso me debería dar ahora una beta que estaría atada a un competidor en específico. En el primer caso, establecí una beta que estaría atada al mercado, y en este caso estaría estableciendo una beta que estaría asociada a un competidor en específico. ¿Se entendió eso? Sí. Listo. Entonces, me voy a salir de la pizarra y regreso, en este caso, a la presentación inicial que manejamos. Y me voy a ir específicamente a la presentación que se llama línea de mercado de títulos o línea de mercado de capital. Ok, entonces,
Cuando yo combino, digamos, una cartera con riesgo y un activo libre de riesgo, que es lo que estábamos haciendo en la presentación anterior, cuando comparaba acciones contra bonos, bueno, yo pudiese determinar ahora cuál es la rentabilidad esperada. ¿Por qué? Bueno, porque fíjate que la rentabilidad esperada será, digamos, la proporción de la inversión que yo realice en el activo riesgoso por el rendimiento de ese activo riesgoso, más, en este caso, el porcentaje o la proporción de inversión que yo realizo en el otro activo, que es el libre de riesgo, por el rendimiento, en este caso, de ese activo libre de riesgo, que es lo que ustedes ven aquí como la E de RDP, es decir, la rentabilidad esperada para la combinación de un activo riesgoso y uno no riesgoso. Entonces eso es la proporción W multiplicado por el rendimiento de ese activo riesgoso más 1 menos W, que sería lo que estás invirtiendo en el otro activo, multiplicado por la tasa libre de riesgo, que sería análogo a decir la rentabilidad de ese activo sin riesgo. Es decir, que si tú tienes $100 y yo invierto 30% en el riesgoso y 70% en el no riesgoso, sería 30% donde está W multiplicado por el rendimiento del activo riesgoso más 70% donde está 1 menos W multiplicado. Sí. Ahora, si quieres calcular la varianza, que sería la dispersión, bueno, fíjate que lo único que aporta algo allí va a ser el activo riesgoso, porque por el lado del activo libre de riesgo no vas a tener riesgo, dado que la varianza va a ser cero. Entonces, ¿cómo varianza para el activo en este caso? Bueno, simplemente agarras la proporción de la inversión, la elevas al cuadrado y multiplicas por la variación del activo riesgoso. En este caso, la proporción de la inversión por la desviación de ese activo. ¿Qué estaría diciendo yo aquí? Que el riesgo de la cartera P es proporcional a la desviación del activo con riesgo. Entonces, es construir la idea que yo tengo que diversificar siempre una cartera. Y el de diversificar siempre una cartera es tratar de buscar la cartera en la cual yo tengo una distribución donde voy a obtener el mayor rendimiento al menor riesgo posible. Entonces, la combinación de carteras eficientes, títulos con riesgo y el activo libre de riesgo genera lo que es el conjunto eficiente de todos los títulos. Ese conjunto está representado por una recta que pasa o arranca a partir de el punto RL, que no es más que el rendimiento en el día de hoy que pudiese tener, por ejemplo, el bono tesoro americano, que va a ser 3%. Y a partir de allí tú vas a tener una recta que va a tener una pendiente positiva. Las carteras de títulos que serían los riesgosos. Esa recta es la que se denomina como la línea de mercado de títulos o lo que ustedes ya conocen del curso de finanzas corporativas como KPM. Independiente de esa cartera, lo que se conoce como la cartera prima. Dice que se trata de una historia de diversión con un eficiente riesgo y en segundo lugar, según su actitud ante el riesgo, hay el activo libre de riesgo con la cartera óptima, en este caso M, que antes en la lámina anterior. Así que la inversión en esa cartera está compuesta por el promedio ponderado de los títulos con riesgo, lo que conocen cartera de mercado. Se llama la situación inicial que es P igual a riesgo, más. En el caso del portafolio multiplicado primero que se determina el relativo y todo eso digo a la división en este caso. Eso te lleva a establecer lo que ya ustedes conocen o a entrar, en este caso, lo que es la ecuación de la recta del KPM, que es el modelo de los activos. Entonces, para mí, diversificado, es importante que el riesgo de un activo medido por su desviación es la contribución que tiene ese activo al riesgo que pudiese tener tu cartera. Que se denomina como la beta, que fue lo que expliqué antes. ¿Quién es la beta del RJ? La base de el activo pero que definió antes y le digo uno. Entonces, así, yo entonces que en el modelo de evaluación de los activos financieros que ustedes conocían como KPM, bajo la hipótesis de las expectativas homogéneas, si tú vas a invertir $1 en una acción terminada, ¿qué tengo que pedir yo? ¿Qué voy a girar yo como mínimo en rendimiento al comprar esa acción? Que es la oportunidad de invertir en un bono de tesoro americano 30 años, por ejemplo, más porque yo estoy invirtiendo en un activo riesgo, que sería, ven acá, la beta de ese activo J, que es el activo riesgo, y la regresión lineal es comportado elevado en cuanto a rentable comparado contra el promedio histórico también en el mismo plazo de rendimiento de ese activo libre, que es algo decir el rendimiento del bono americano a 30 años. Eso te permite determinar a ti cuando está sobre una valoración, que es una de las que puede ser que van a tener un retorno por encima de esa, que va a estar por debajo de esa recta. El nivel que del punto de vista es el exceso de retorno y si estamos por debajo de la recta, la decisión rápida en ese momento es venderla, porque te la van a comprar que en principio debería ser su precio. En el momento, si tú ves el crecimiento de la acción, es el momento de comprar para luego venderla. ¿Alguna duda de lo que acabo de decir hasta
No, ninguno. No. Ok, entonces, hoy lo vamos a dejar hasta acá. Básicamente, aquí tenemos planteado, digamos, el comportamiento de los activos vistos desde el punto de vista de la valoración o bien de la subvaloración. Entonces, las dos actividades que las voy a generar a partir de esta semana son, primero, hacer